Señor secretario de Gobernación, sea usted bienvenido. Como bien lo señaló usted, licenciado Osorio, el hecho de que el presidente de la República no pueda acudir a este Congreso, el hecho de esta comparecencia no es un asunto suyo, es un asunto nuestro. Es un asunto, por cierto, que en la 60 legislatura, de la cual formé parte, tuvimos que reformar la ley para atender casualmente, y hago memoria, exigencias terminantes del PRD. Fue condición sine qua non para restablecer la armonía política derivada del conflicto de la toma de protesta de Felipe Calderón. Y así como el diputado Belanzarán, muchos creemos que no es lo más conveniente que el presidente de la República envíe el informe y este tipo de comparecencias. Lo ideal es que venga, pues desde la Cámara, desde el Congreso de la Unión, impulsemos esos acuerdos para ahora sí restablecer un formato que nos satisfaga en cuestión de rendición de cuentas. Pero también en ese sentido, hagamos memoria y reconozcamos que es un asunto que está en nuestras manos. Qué bueno que hay la apertura suya en ese sentido, para retomar este tema que, insisto, creo que muchos de nosotros estaríamos de acuerdo en modificarlo. Sí, pero no volver al circo, volver a una estricta rendición de cuentas del Ejecutivo Federal. Por otro lado, sin duda alguna, una de las principales aspiraciones y anhelos de la inmensa mayoría de mexicanos es el tener un país en paz, es vivir con mejores condiciones de seguridad y tranquilidad para nuestras familias. Por ello, señor secretario, y en estos 2 años de gobierno, nosotros reconocemos los avances logrados en estos rubros y también hay que decirlo, destacamos también que hay retos pendientes por cumplir. En ese sentido, hablando de los avances, hablando de lo que se ha logrado, y aquí ya se ha hablado de una serie de situaciones muy particulares e importantes, recordemos de dónde veníamos. Veníamos con el gobierno anterior, de enfrentar de manera, hay que decirlo, decidida al crimen organizado. Decidida, pero desafortunadamente sin diagnóstico y sin estrategia. Y cuando afirmo esto, pues me remito a una entrevista que le hicieron al presidente Calderón en El País, en el periódico El País de España, donde reconocía y hacía un símil médico y decía: esto es como cuando vas con el médico por un absceso, te abre y resulta que ese absceso era una metástasis. Por eso hablamos de que no había un diagnóstico correcto, ni tampoco una estrategia adecuada. En el gobierno del presidente Calderón hubo 60,000 muertos y 25,000 desaparecidos. ¿Son los muertos de Felipe Calderón, parafraseando al diputado del PAN que posicionó? Yo creo que no. Son los muertos, en todo caso, derivados de enfrentar, porque no había de otra, al crimen organizado. Insisto, habrá quienes como servidor opinemos que faltó diagnóstico y alguna estrategia adecuada, pero también reconocemos que fue un enfrentamiento decidido. Por eso creemos que no se vale, con los muertos que ha habido, del enfrentamiento que este gobierno federal del presidente Enrique Peña Nieto, también con mucha decisión ha enfrentado, pues no se vale hablar tampoco de los muertos de Peña Nieto. En todo caso, recordemos, amigas y amigos, que la seguridad no solo es una responsabilidad del gobierno federal, es una responsabilidad de todos, y vamos en todo caso asumiendo esa responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, porque si vamos a cuentas, si vamos a comparar, si vamos a criticar todo lo que hace este gobierno, pues cuando yo hablo de avances y logros, y no me dejarán mentir mis compañeros, hoy observamos lo que ayer en muchos ámbitos no se observaba. Hoy hay una coordinación estrecha entre el gobierno federal, los estados y los municipios. Antes, más que coordinación, se partía de la desconfianza, se partía de la mala relación política,
se partía de culpar a todos los gobiernos estatales y municipales, sin meter a las manos al fuego por ninguno. Pero sí, no se podía generalizar en ese esquema de desconfianza y de acusaciones. Ustedes recuerden, fue muy sonado el caso de cómo las dependencias encargadas de combatir el crimen estaban en disputa, estaban en enfrentamiento. Recordarán la PGR con Marisela Morales, enfrentada con la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna. Pues digo, todo el mundo lo vimos, y nos dimos cuenta. Era muy claro la desconfianza de la Marina con el Ejército, tenía dudas la Marina, porque el Ejército aseguraban estaba infiltrado, y de ahí derivó una serie de encarcelamientos de generales, recuerden. Recuerden también cómo a Gobernación no le hacía caso pues casi nadie, a diferencia de ahora, que tenemos un secretario de Gobernación que no solo por ley coordina toda la administración pública federal, sino además un secretario de Gobernación con liderazgo que ha acreditado en los hechos. Y hoy dejaría esos comentarios por obvio del tiempo, porque quiero referirme a lo que tiene que ver ya con la pregunta en sí. Dado que ya aquí se ha preguntado de otros temas muy importantes, decirles que para el Partido Verde un tema prioritario en su agenda es el tema de los migrantes en la frontera sur, un fenómeno complejo, multifactorial, pero también, eso hay que señalarlos, un fenómeno que se ha desatendido en los últimos años. Este tema nuevamente surge en la escena no solo nacional, sino mundial, derivado de la crisis de los menores de edad, migrantes menores de edad que llegan a Estados Unidos, y ese hecho ha provocado que el tema de la migración, porque son migrantes en su mayoría que vienen de Centroamérica y otros países, ha puesto el tema en el escenario. México, por su posición geográfica, necesita contar con fronteras modernas y seguras, pero además debe garantizar el ingreso, por un lado legal y ordenado, de quienes internan al país, pero sobre todo en el ingreso garantizar los derechos humanos y un trato digno a esos migrantes que, huyendo de la pobreza de sus países, de la violencia, vienen a nuestro país buscando que sea el país de tránsito para cumplir su sueño americano y llegar a los Estados Unidos. En ese contexto, señor secretario, y partiendo aquí que ya ha mencionado algunas acciones como la tarjeta de internación a migrantes, ¿cuáles han sido las acciones que ha tomado el gobierno federal para, más que detener, para atender este fenómeno migratorio de la frontera sur y también para fortalecer las capacidades institucionales en esa zona muy necesarias para atender y resolver este problema? Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Gracias, señor presidente. Diputadas, diputados. Diputado Nabor Ochoa, sí, y yo le agradezco los comentarios en lo que respecta a que nosotros venimos en el formato que ustedes determinan. Yo recuerdo que se hablaba cuando se quitó ese formato del famoso Día del Presidente, y que cuando tuvimos la oportunidad de ser gobernadores tuvimos que modificarlo porque también se hablaba del Día del Gobernador. Y cuando nos fuimos a otro formato en el que con los propios diputados en lo local establecíamos un diálogo, nos decían que tampoco servía. Yo lo que creo es que si en el respeto y en la búsqueda de soluciones para este país podemos encontrar un formato que permita encuentro y no desencuentro, que permita hacer política que construya y que no nos aleje, bienvenido cualquiera de lo que ustedes, de los formatos que ustedes decidan. Evidentemente hay una coordinación que hoy ya más que solamente manifestarlo su servidor, lo pueden manifestar todos con los que nos coordinamos y que nos ha dado muchísimos resultados región por región y que no solamente
diputadas y diputados, estamos viendo lo que refiere al ámbito federal. Quiero reiterarlo una y otra vez. Hay delitos que pudieran tener la posibilidad del gobierno federal de decir, eso le corresponden a otra instancia de gobierno. Como si los ciudadanos pudieran estar preocupados a quién le corresponde. Lo que le preocupa a los ciudadanos es que les devuelvan su tranquilidad. Y entonces apoyamos y respaldamos a los estados. En el tema del secuestro, que prácticamente debe de atender a los estados. El robo a casa habitación, robo de vehículos, robo a transeúnte, todos estos le corresponden a los estados, pero estamos trabajando con ellos para poder resolver los problemas. Y si vemos que se van a la baja, cada vez hacemos más el esfuerzo para poder resolverlos. Y tenemos indicadores que nos permiten ver circunstancias totalmente diferentes, y que más que trabajar por la percepción que pueda tener la sociedad, lo que nos estamos trabajando es por la posibilidad de la tranquilidad que merecen los mexicanos. Ese es nuestro objetivo. No estamos trabajando solamente, los datos nos interesan, pero no estamos trabajando para encuestas, estamos trabajando para la tranquilidad, para la seguridad de los mexicanos. Y por eso es que revisamos con toda transparencia, estado por estado, cómo estamos y trabajamos para resolverlo junto con los estados. Todos los delitos, mes a mes, en cada región. Y yo desde aquí reconozco a los estados y a los municipios su colaboración, su apoyo, su respaldo, hacer un frente común, que no nos vean divididos, que nos vean juntos. Y así es como hoy puedo hablar de unos datos totalmente diferentes. Y sobre Frontera Sur, lo que se definió es hacer un paso ordenado. Es un ordenamiento fronterizo de esta parte de nuestro territorio nacional en el que no teníamos ningún control, en el que no sabíamos quién entraba, quién se internaba, porque pudiendo registrarse no lo hacen, pasan por 110 pasos libres que se tienen y a nadie le ayuda, ni a los que vienen a nuestro país, porque no sabemos si están, no sabemos si existen aquí y no sabemos el rumbo que llevan y entonces son presa fácil de la delincuencia. Y por supuesto no podemos informarle a sus países cuando nos demandan información y por supuesto genera inseguridad a los propios mexicanos. Hoy estas tarjetas que se les entregan, 15,000 que llevamos y que queremos llevar a Honduras, a El Salvador y a Nicaragua, nos va a permitir tener un control sin bardas, que por cierto está reconocido ya, está haciéndose reconocido a nivel internacional, sin bardas, en el que al saber quién está dentro de nuestro país, a dónde se dirige, entonces podemos ayudar, apoyar y respaldar y también regresar, porque si no hay algo que justifique el que esté en nuestro país, ¿para qué lo dejamos ir en su camino hacia Estados Unidos si en el rechazo que hace este país a ellos se quedan en nuestro territorio? Y entonces vean los problemas que se tienen en Baja California, los problemas que se tienen en Tamaulipas y en algunos otros estados en el que al no lograr su objetivo se quedan sin recursos y se quedan ahí con una circunstancia adversa que luego la delincuencia organizada aprovecha. Esta política pública con un responsable coordinador, con una amplia experiencia que aquí está, que dejó el Senado para involucrarse en este tema tan importante. Quiero decirles que nos está dando resultados, que aun y cuando hay señalamientos que entendemos y que estamos atendiendo, hoy los que están de nuestro país, dentro de nuestro país en orden, los tenemos identificados y por supuesto podemos ayudar. Los que no siguen en una circunstancia en la que seguramente tendrán muchas dificultades derivado de la presencia de la delincuencia organizada de sus países y que también aquí en nuestro país puedan actuar estos grupos delincuenciales. Muchas gracias. Gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Francisco Coronato Rodríguez, del grupo parlamentario. Tiene usted razón, diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos nuestro compañero diputado Nabor Ochoa.
Muchas gracias por sus respuestas, señor secretario. Y en efecto, nosotros estamos convencidos de que en esa comisión creada ex profeso se designó a un agente con capacidad y talento como es nuestro amigo Humberto Mayans, que deja, bien dice usted, el Senado, casi el cielo, por una responsabilidad todavía más intensa que estar al frente de esa comisión. Pero sabemos y conocemos su capacidad que va a salir adelante. Muy buena decisión, por cierto. Y antes de terminar mi intervención, además de reconocer su trabajo, señor secretario, en materia de política interior, yo quisiera hacer una pregunta aquí a mis compañeros legisladores, pregunta que me la hago yo también. Y va en el sentido de que, ¿qué es lo que nos ha faltado hacer a nosotros como legisladores en materia de seguridad? Partiendo de la premisa que la seguridad es responsabilidad de todos, no solo del gobierno. También hay que decirlo. Si vamos a depurar policías, debemos voltear los ojos a los estados y municipios en el sentido de cómo los vamos a indemnizar. Es otro asunto también que nos toca a nosotros resolver. Cuando me hago esa pregunta, también pienso en que necesitamos mejorar las condiciones de vida de los policías. La Policía Federal se ha hecho un esfuerzo para mejorar sus sueldos, pero pregunten cuánto gana un policía municipal o estatal, sobre todo los municipales. La verdad es vergonzoso, y así queremos tener una policía confiable, segura, no vamos a poder llegar. El presupuesto lo aprobamos nosotros, compañeras y compañeros. Pues vamos viendo de qué manera. A mí, desde que fui la segunda vez alcalde, quise impulsar un programa de vivienda para policías, becas para hijos de policías, pero el recurso no alcanza. Yo creo que no hay municipio boyante, bueno, tal vez San Pedro Garza o Zapopan tal vez, pero fuera de eso, los 2,000 y tantos restantes y los gobiernos de los estados tienen severos problemas hasta para pagar la nómina. Concluyo solo diciendo que cuando pienso en esta situación, también pienso en que finalmente la responsabilidad que tenemos en esta materia, en materia de seguridad, como legisladores, en mi opinión, creo que hemos dejado mucho que desear y considero también que no la estamos cumpliendo a cabalidad. Les cuento. Gracias, diputado. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.